Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 6, titulada Porque ¿qué nación grande hay? El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 8. En el cual leemos lo siguiente. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Serán todavía aplicables a los cristianos de hoy las leyes que Dios dio a los israelitas? Las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito, y ese propósito generalmente apuntaba a señalar el pecado y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos, lo fundamental de la ley de Dios, son tan aplicables hoy como lo fueron 3000 años atrás, porque proclaman un estilo de vida que Dios respalda, y son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo quiere Él que la gente viva. A cada una de las partes que conforman una obra teatral es a lo que generalmente se le conoce con el nombre de escena. Así, por ejemplo, la famosa obra de teatro de Romeo y Julieta está compuesta por un total de 23 escenas repartidas en 5 actos. Pues bien, los 3 primeros capítulos del libro de Deuteronomio bien podríamos considerarlos como 3 escenas pertenecientes a un primer acto que perfectamente podría llevar el título de Lo que Dios ha hecho por Israel. Sí, porque en ellos se le recuerda al pueblo todo lo que había pasado hasta ese momento. Pero ahora, el telón ha bajado y vuelto a subir, para dar paso a la primera escena de un segundo acto. Esto es, en el capítulo 4, el cual se desarrolla a manera de un sermón y que perfectamente podría llevar el título de Por su poder y gracia, Dios honra su pacto con Israel. Esta escena del 4º capítulo de Deuteronomio comienza con un vocablo hebreo cuya traducción es y ahora o ahora pues. Y pareciera este un comienzo bastante lógico, ya que el pueblo acababa de repasar su historia reciente. Se les había recordado lo que Dios había hecho por ellos al guiarlos hasta el punto en el que se encontraban ahora. Por lo tanto, ahora pues, era el momento propicio para que el pueblo respondiera haciendo lo que Dios les diría que hicieran. Interesante resulta el hecho de que el primer verbo hebreo que encontramos en el primer versículo del capítulo 4 de Deuteronomio es Shema. ¿Recuerdas lo que significa? Así es, significa oye o escucha, verbo que se repite a lo largo de todo el libro. En esta semana nos daremos cuenta que al inicio de esta grandiosa obra en el libro de Deuteronomio, la invitación es: ahora pues, Israel, debido a todo lo que ha hecho por ti,
Escucha y obedece lo siguiente. Una de las estrategias más grandes de Satanás, el enemigo de Dios, es hacernos recordar algo que debemos de olvidar y olvidar lo que debemos recordar. Si nosotros no recordamos nuestro pecado pasado y nuestra rebelión en contra de Dios, fácilmente podemos repetirlo, cayendo en los mismos pecados y trampas. En los primeros versículos del capítulo 4 de Deuteronomio, luego de haberle recordado a Israel muchas veces acerca de su rebelión contra Dios en el desierto, y mientras se preparaban para entrar a la tierra prometida, Moisés quería que Israel pensara en su necesidad actual de obediencia a la luz de sus rebeliones pasadas. Pero junto con ese llamado también llegó una advertencia específica por parte del Señor. Deuteronomio capítulo 4 versos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadir a la palabra ni disminuir de ella. Es un principio importante acerca de la palabra de Dios, porque no debemos de añadirle en el sentido de no convertir las tradiciones y opiniones del hombre como iguales a la ley de Dios. Ni tampoco debemos quitarle al no enseñar correctamente o no explicar lo suficiente lo que nos dice en su santa palabra. Este principio también lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando escribas y fariseos intentan acorralar a Jesús. Mateo capítulo 15 versos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El asunto en cuestión no tenía nada que ver con una buena higiene. Los oficiales religiosos estaban ofendidos porque los discípulos no observaban los rituales rígidos y extensos que demandaban estos lavados ceremoniales basados en la tradición y no en las Escrituras. Y Jesús le responde colocando como ejemplo la forma en que ellos mismos deshonraban a Dios con sus tradiciones. Mateo capítulo 15 versos 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, declaraban que todas sus posesiones o ahorros eran una ofrenda a Dios especialmente dedicadas a Él, y entonces podían decir que sus recursos no estaban disponibles para ayudar a sus padres. Amigo, amiga, toda tradición humana, como lo dijo Jesús,
invalida el mandamiento de Dios. No quitemos ni agreguemos a lo que Dios nos dice que hagamos. Es un hecho innegable que nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados, y lo que afecta a uno afecta al otro. Pues algo de esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, de acuerdo a lo relatado en el capítulo 25 de Números. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Las mujeres de Moab, viniendo entre los hombres de Israel, los sedujeron tanto a pecado sexual como también al de idolatría, ya que se inclinaron a sus dioses. Ambos pecados eran comúnmente conectados en formas perversas de adoración de ídolos en el mundo antiguo. Baal era el gran canaanita dios de la fertilidad, y la adoración de Baal era una constante incitación para los hijos de Israel. ¿Te recuerdas de Balaam? Sí, aquel quien intentó maldecir a Israel. Pues este lugar, Baal Peor, pareciera ser aquel lugar desde el cual Balaam profetizó allá en Números capítulo 22. Balac, rey de Moab, nunca pudo haber pagado suficiente dinero a Balaam para hacer a Dios maldecir a Israel. Y aunque ya en el capítulo anterior al 25, Balaam había intentado maldecir a Israel sin éxito alguno, ahora, sorprendentemente, ellos son maldecidos por su propio pecado en contra del Señor. Pues el furor de Jehová se mostró a sí mismo en una plaga que comenzaba a derribar a miles entre Israel, y parecía como si continuaría hasta que toda la nación fuera consumida. Lo que un enemigo nunca podría cumplir en contra de Israel, Israel lo hizo por sí mismo a través de la desobediencia. Querido amigo y amiga, el mismo principio funciona entre el pueblo de Dios el día de hoy. El ataque más poderoso de Satanás en contra de nosotros nunca podrá hacer tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión en contra del Señor. En el caso de Israel, a pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estuvieron dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. Ese es el mismo peligro al que como pueblo de Dios estamos expuestos al día de hoy. Cuando Israel endureció la conciencia con el primer pecado, el físico, dejándose seducir por las mujeres paganas a quienes el enemigo de Dios utilizó, quedaron listos para caer en el segundo y final pecado, el espiritual. Y es que, claro, ese debió haber sido el objetivo final de Satanás. Israel debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. ¿Estamos siendo un ejemplo tú y yo?
De la experiencia del pueblo de Israel en Baal Peor, fácilmente extraemos por lo menos dos lecciones importantes. La primera, guarda relación con la manera de hacer referencia a dos grupos de personas en el relato bíblico. Deuteronomio capítulo 4, verso 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Israel pecó al cometer inmoralidad sexual y espiritual con las mujeres de Moab. Moisés le advirtió al pueblo de Israel que si rechazaban a Dios ahora, como lo habían hecho en el pasado, el resultado sería el mismo. Muchos morirían en el juicio del Señor. Y en efecto, todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos. Pero en este caso, todos no era el pueblo entero, pues en el siguiente verso se nos habla del segundo grupo. Deuteronomio capítulo 4, verso 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea que todos los que siguieron al Señor estaban con vida. ¿Por qué todos en un grupo y todos en el otro? Fácil, porque así como en aquel entonces no había término medio, tampoco lo hay ahora. O estamos a favor o estamos en contra de Jesús. La segunda lección la extraemos del vocablo hebreo dabak, utilizado en el verso anterior y traducido como seguisteis. Interesante resulta el hecho de que esta raíz hebrea también es utilizada en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando se nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, la idea aquí, como también en Deuteronomio capítulos 10, 11, 13 y 30, es el de que el pueblo debía seguir o aferrarse a su Dios. Y aferrarnos a Dios, querido amigo y amiga, es entregarnos a Él y obtener poder y fuerza de Él, porque solamente con su poder y fuerza estaremos en la capacidad de evitar caer en pecado. En Deuteronomio capítulo 13, verso 4, leemos: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Este llamado de seguir y aferrarnos a Dios se encuentra en total y absoluta concordancia con lo que luego en el Nuevo Testamento se nos recuerda en cuanto a las luchas y peleas que como hijos de Dios tendremos que soportar. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Dios ha prometido supervisar toda la tentación que llega a nosotros a través del mundo. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad de soportar. Sí, pero de acuerdo con nuestra capacidad mientras confiamos en Él, mientras le seguimos a Él, mientras nos aferramos a Él y no a nosotros mismos. Cuando en Deuteronomio leemos detenidamente el capítulo 4, nos damos cuenta de que bien podríamos argumentar y sin temor a equivocarnos, que en esencia el mensaje de todo el libro se encuentra precisamente luego del verso 4. Porque aquí encontramos principios que fueron aplicables en aquel tiempo, pero que igualmente pueden aplicarse a nosotros hoy. En esta parte del libro, Moisés presenta dos razones para motivar a Israel a ser obediente y fiel a Jehová. La primera, Israel tiene un Dios que está siempre presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Deuteronomio capítulo 4, verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Este Dios al que Israel adoraba y servía, creador del cosmos, Señor del cielo y de la tierra, es el mismo Dios que también está cerca de nosotros hoy, atento a cada una de nuestras peticiones. La segunda razón que debía servir de motivación a Israel para obedecer y permanecer fieles a su Dios, la encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, ninguna otra nación tenía leyes tan justas como las leyes que Jehová había dado a Israel. La grandeza de Israel no estaba en el número ni en el poder de su ejército, sino en su relación especial con Jehová. Una relación que debía motivar a Israel a ser fiel a su Señor y obediente a sus leyes. Y es precisamente por esta razón que Moisés exhorta a Israel y le insta a guardar diligentemente las leyes de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Israel estaba llamado a revelar al Dios verdadero, quien es el único que puede salvar. Pero para ello, el pueblo no debía olvidar, sino más bien recordar. Moisés apela a la memoria de Israel porque estaba preocupado, ya que la nueva generación no iba a enseñar las leyes de Jehová a sus hijos. Para garantizar la existencia de Israel como pueblo de Dios, era importante que los padres enseñaran a sus hijos y a las futuras generaciones la palabra de Dios. El futuro de Israel como nación
y la fidelidad del pueblo a las leyes de Jehová dependía de la transmisión de la experiencia de Israel con Dios a cada nueva generación. Esta apelación la encontramos también en Deuteronomio capítulo 4, verso 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Sigamos el consejo de Moisés y recordemos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Tal y como lo vimos en las lecciones de los días anteriores, Deuteronomio 4, 1 al 9, brinda todo un panorama, no solo sobre el estatus especial que la nación de Israel tenía, sino también sobre su llamado misionero. Se les había instado a seguir, a aferrarse y a obedecer al mandato de su Dios en cuanto a lo que Él les ordenaba hacer. A ojos de cualquier israelita, los estatutos y decretos establecidos por Jehová les podrían haber parecido como los contenedores de toda sabiduría e inteligencia. Pero el caso es que el Señor nunca les dijo tal cosa en su palabra. Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esos dos primeros verbos asociados a la acción no deben pasar desapercibidos, porque guardarlos es brindarles el asentimiento de la mente y del corazón con la intención de regir la vida por esos mandamientos. Y ponerlos por obra es llevar a cabo la intención de la voluntad, es decir, que el hombre debe proponerse hacer lo recto antes de poder hacer lo recto. Es así como estas dos exhortaciones se repiten vez tras vez a lo largo de Deuteronomio, haciendo hincapié en el hecho de que Dios aprecia y valora altamente la ejecución práctica de su voluntad. Siendo que quien entregó a Israel aquel sistema de leyes, estatutos y decretos fue nada menos que el Creador del universo, podemos asegurar que aquel era el más maravilloso que el mundo hubiera visto. Pero, ¿de qué sirve una ley perfecta si no se seguirán sus preceptos? La sabiduría y la inteligencia de las que se le habla aquí al pueblo no estaba en las leyes mismas, sino más bien en la forma en la que las leyes de Dios se manifestaban en cada una de sus vidas diarias. Lo que el Señor esperaba de su pueblo era que el respeto que las naciones tendrían hacia Israel estaría en proporción con su fidelidad en observar sus mandamientos. Las bendiciones de Dios derramadas sobre su pueblo, al vivir ellos en armonía con sus requisitos, impresionarían mucho a las naciones circunvecinas. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento,
Jesús hace uso de símbolos clave para reflejar lo mismo que se le había dicho a Israel en el desierto. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así es, somos sal y somos luz. Que los demás vean no lo bueno que tú y yo podamos ser, sino que vean la gracia en nosotros y a Dios en nosotros, y clamar: ¿qué Padre tan maravilloso han de tener estas personas? Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Cuidado con la tradición hueca. En Deuteronomio 4:2, la palabra de Dios nos llama a no añadir ni disminuir absolutamente nada de ella. Y para lograr esto, cuán importante es honrar a nuestro Dios de la manera correcta. Honrar a Dios solamente de labios es muy peligroso. Isaías lo profetizó y Jesús lo citó, describiendo con precisión el verdadero problema que había con aquellos líderes religiosos en aquella época, los cuales elevaban la tradición hueca del hombre al mismo nivel que la palabra revelada de Dios. Jesús no dijo: todas las tradiciones son malas, ni dijo: todas las tradiciones son buenas. Él comparó las tradiciones con la palabra de Dios y las puso en una prioridad mucho más baja que la que Dios ha dicho. Número 2. Huyamos de Baal Peor. Cuando en 1 de Corintios 10:13 Dios nos recuerda que Él dará juntamente con la tentación la salida, recuerda también que la salida no nos lleva a un lugar donde escapamos de toda tentación, ya que eso solo será posible en el cielo. La salida nos lleva a un lugar donde podemos soportar. En el mercado, un niño pequeño cerca de unos dulces parecía que iba a poner algunos en su bolsillo y salir por la puerta. Un empleado vio al niño por largo tiempo y finalmente le dijo: parece que estás intentando tomar algunos dulces. Pero el chico respondió: se equivoca, señor. Estoy intentando no hacerlo. Soportemos la tentación y sigamos a Jehová. Y número 3. Inteligencia y sabiduría. ¿De qué clase? La Biblia nos dice que el cristiano debe ser inteligente y también sabio. Sin embargo, la inteligencia y sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma que la que piensa o define el mundo. Por ejemplo, en el día a día, el estudiante que saca las mejores notas de una clase es considerado como el más inteligente.
y los intelectuales que son invitados a ciertos programas de televisión para opinar sobre un tema son considerados sabios. Para Dios, el tema es muy diferente. Claro que es importante prepararse y ser personas competentes, pero de nada sirve tener una profesión, oficio y ser todo lo sabio e inteligente del mundo si no tenemos el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.